Así de que bueno, vamos a recordar a través de la palabra de Dios todo este proceso, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. 28 años de una obra que Él inició y que Él sigue llevando adelante y sigue cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. Y quiero, en aquel domingo de hace 28 años, recuerdo que tomé una palabra del libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes. Recuerdan cuando Salomón había terminado de construir el templo, ese templo que tanto anheló el rey David edificar y que el Señor no se lo permitió, sino que fue a Salomón a quien le dio esa tarea de edificarle templo al Señor. Y una vez que, dice la palabra, que una vez que Salomón había terminado de edificar la casa y haber puesto en ella todos los utensilios, haber hecho todo lo que estaba ya establecido que haría, cuando todo estaba en orden, todo lo había puesto en lugar, que llevaron el arca, ¿sí?, al templo, se manifestó la gloria de Dios, ¿sí? Yo prediqué hace 28 años, el primer domingo de Casa Alabanza, sobre este pasaje del Antiguo Testamento. Pero hoy en la mañana, cuando estaba recibiendo la palabra, leyendo y recordando todo esto, y tomando en cuenta cómo hace 8 días que terminamos este tema de la gracia, que hablábamos de cómo por su gracia Él nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, recordando que ministro es un servidor, ministerio es servicio, servirle al Señor. Y veía una vez más esa gran diferencia de lo que es hoy vivir la dispensación de la gracia, que lo que vivió Salomón. Salomón tuvo que edificar primero la casa, tuvo que tener todo en orden, tuvo que estar para que se manifestase allí la gloria de Dios. Sin embargo, en nosotros, en el momento mismo en el que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, en el momento mismo en el que Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón, se manifiesta en nosotros esa gloria, la gloria de Dios en Cristo Jesús. Como reflexionaba precisamente en esto que hemos venido recibiendo de parte del Señor, de lo que es vivir en la gracia, y es por su gracia que estamos aquí, celebrando su fidelidad, porque Él es fiel. Todo lo que ha prometido lo cumple, todo lo que pone en su corazón, sí, se cumple. Y precisamente en la carta a los Efesios hay un pasaje que quiero recordarles hoy, porque es es la esencia del propósito por el cual estamos todos aquí reunidos, que es precisamente la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, donde nos dice que Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice la palabra, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Tenemos, si nosotros analizamos lo que es la misión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, de edificar su iglesia, su cuerpo, de establecer su reino, nos damos cuenta que en el propósito de Dios, en lo que Él estableció, está en que precisamente cada uno de nosotros, como miembros de este cuerpo, juntos, llevemos a cabo esta gran misión, una misión que tiene una gran responsabilidad.
Muchos, lamentablemente, y esto lo veo, imagínense una sola persona hablando individualmente que asuma esta responsabilidad de hacer discípulos, de predicar, de ser instrumento para la sanidad de los corazones, de nutrir a aquellos que vienen al conocimiento, que nacen de nuevo, que tienen que ser edificados, el estar dando atención a todo aquel que lo necesita, el administrar, en fin, todas las responsabilidades que implica la misión que nos dio el Señor para uno solo. Nomás de pensar en ello, antes de iniciar ya estamos diciendo, no, yo no puedo hacer esto. Pero precisamente el Señor creó, estableció el que formásemos un cuerpo, que fuésemos todos miembros de un cuerpo y que a unos nos da una misión, a otros establece, por eso dice, a unos dio apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, y así repartió para que todos unidos podamos llevar a cabo esta misión, poder cumplir con lo que nuestro Padre Celestial, ¿sí?, estableció y que nuestro Señor Jesucristo dejó a cada uno de nosotros. Edificar su cuerpo en este mundo, su iglesia, Él siendo la cabeza. Aún en la naturaleza, hace todavía algunos años alguien creía que solamente había unos cuantos organismos unicelulares que ellos por sí solos podían. Hoy se ha caído esa teoría porque cada vez descubren que no es así. Pero se los digo porque no es el propósito de Dios que uno solo, aislado, sin ser parte del cuerpo de Cristo, pueda cumplir con esa función. Que somos todos unidos como miembros de este cuerpo. Por eso hoy estamos celebrando el que todos nosotros, así como los que empezaron con nosotros, o nosotros que empezamos hace 28 años, como los que acaban de ser llamados a ser parte de este cuerpo, todos juntos estamos llamados por el Señor. Y no solamente eso, recuerden, la semana pasada lo vimos, que el Señor nos ha hecho ya, en el momento mismo de recibirle a Él, de que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, nos hace ministros competentes, dice la palabra, recuerdan, lo vimos la semana pasada, nos hace servidores ya competentes de este nuevo pacto. Y esto es lo que hoy nosotros estamos celebrando, que desde hace 28 años hasta el día de hoy, el Señor, quien es el que hace la obra, que es el que nos guía, que es el que nos fortalece, nos ha impulsado, nos ha llevado a que su propósito se cumpla, se vaya cumpliendo en nuestras vidas. Recuerdo cuando nosotros llegamos aquí, mi esposa con mis 2 hijas, mi esposa embarazada de la tercera, un mes de que naciera nuestra tercera hija, y llegamos. Nosotros no éramos pastores en México, estábamos en nuestra iglesia, sí, servíamos en nuestra iglesia, pero no éramos pastores. Había otros pastores que tenían muchos más años que nosotros, más experiencia, más conocimiento. Y Dios nos llamó, nos escogió y nos mandó a este lugar. Y yo al principio le ponía muchas excusas, le decía, Señor, pero ¿y qué vamos a hacer allá? ¿Y de qué voy a vivir? Y a mí nadie me está llamando, nadie me está enviando. Bueno, Él nos estaba enviando. Y empecé a hacerle preguntas al Señor, diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? El Señor me dijo, ve y predica mi palabra. ¿Y de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a sostener? No te preocupes, no temas, yo te llevo de la mano. Y Señor, pero es que esto no tiene lógica. Mi esposa está embarazada, mis hijas están... Yo no te he llamado a lo lógico, sino a lo ilógico. Se me acabaron las preguntas, ya no hallaba yo qué decirle, así de que venimos. Y llegamos a un lugar, fíjense, llegamos al Paraíso. Sí, al Paraíso, aquí cerca de Sanville, a la urbanización del Paraíso. Y llegamos a un lugar a vivir que se llama el Edén. Al Edén, en el número 5. Allí llegamos. Y pues un lugar privado, con vigilancia,
que para ingresar había un poco de problemas, en fin. Y yo decía, Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se forma una iglesia? ¿Cómo voy a empezar? Yo nunca fui a un seminario donde me dijeran, para formar una iglesia o para plantar una iglesia tienes que hacer esto y esto. No. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y metidos allí en esa casa, yo le decía a mi esposo, oye, ¿y ahora qué? Pues oremos, ¿qué más podemos? Yo salía a la calle y decía, ¿qué hago? ¿Cómo? Solamente conocíamos a una familia en ese momento, que era la familia Brizo Perdomo, y Gary Brizo, y Débora, y bueno, algunas amistades de ellos que sabían que habíamos venido, pero yo decía, ¿y qué vamos a hacer? Ni siquiera podía poner un letrero, porque allí no nos permitían poner letreros, es una organización, un conjunto cerrado, privado. Y decía, Dios mío, ¿y cómo vamos a empezar la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le pone uno nombre a una iglesia? Claro, todas las iglesias tienen nombre. Y yo decía, ¿y cómo le hacen para ponerle nombre? ¿Qué le pongo? ¿Cómo le llamamos? O sea, tiene que tener algún sentido, alguna... Sí, Dios mío, y ni siquiera eso sabía yo. Ni siquiera eso sabía, ni siquiera cómo ponerle el nombre a la iglesia. Un día, teníamos 8 días de haber llegado, estaba leyendo un libro que me habían prestado acerca de la alabanza. Si mal no recuerdo, se llama La alabanza es poder, o la alabanza es dinamita, algo así, ¿sí? Y yo estaba leyendo ese libro y de repente sucedió algo sobrenatural. Mi vista se fijó en una frase y yo quería seguir leyendo y no podía. Había algo que me regresaba, que me ancló en esa frase. Me di cuenta que era algo sobrenatural que me estaba pasando, que era Dios el que me estaba mostrando algo. Le hablé a mi esposo y le digo, mira, algo está pasando, no puedo seguir leyendo. Y empezamos a orar en lenguas, empezamos a pedirle al Señor que nos mostrara. Y ¿saben lo que decía esa frase? Esa frase decía, mi casa será llamada casa de alabanza. Yo dije, caray, ¿será este el nombre? Pero ¿cómo? Si yo ni toco, ni canto, ni nada, o sea, ni mi esposa tampoco. Casa de alabanza, y cuando venga la gente y va a decir, ¿y dónde está la alabanza? No, pues no hay. Entonces, ¿por qué? Bueno, era mi razonamiento, qué equivocado estaba yo. Pero así fue, entonces dije, bueno, se llamará casa de alabanza. Así de que el primer domingo y el segundo, y durante varios meses, ¿te acuerdas, nena? Tenía un aparatito con los cassettes, invité a Marcos Witt y a Marco Barriento, y la alabanza era con cassettes. Cada domingo no tenía ningún problema, llegaban temprano, nunca me reclamaban nada, nunca decían nada, ni nada. Bueno, a veces bajaban las baterías y entonces le ponían un clipito que había en ese entonces. Casa de alabanza. Y algunos me decían, ¿y no tienen alabanza? ¿Cómo no? Nosotros alabamos al Señor, pero pues se llama casa de alabanza. No le hace. ¿Cómo empezó la iglesia? ¿Cómo empezaba? Salía a la calle, yo caminaba y decía, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Ni un letrero afuera, nada. Pues 8 o 10 días, 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, llega una anciana, Isabelita Lagrange. Isabelita Lagrange llega y toca la puerta. Una mujer, una anciana, con una convicción que le dijo al vigilante, no sé cómo hizo para convencerla que la dejaran entrar, porque ni me avisaron. Y ella entró, llega y me toca la puerta. Y abro yo, 6:30, una mujer ahí anciana, que yo sabía que no era del conjunto. Me dice, disculpe, ¿aquí vive un pastor? Y yo, sí, pues sí. Me dice, por fin. Yo le digo, ¿por fin qué? Dice, mire, yo llegué de Caracas hace tanto tiempo y buscaba una iglesia y no tenía, y estaba sola y le pedía al Señor y todos los días oraba y le decía, Señor, muéstrame la iglesia, el pastor que mira y estaba... Dice, y hoy en la mañana, estaba en la madrugada, dice, estaba orando y el Señor me dijo, ya no me estés, no sé qué palabra me dio. Ya llegó, ya no sigas, pues. Ya llegó tu pastor, ya está aquí tu iglesia. ¿Sí? ¿Y dónde? Le dio el domicilio donde nosotros vivíamos. Y llegó
a las 6:30 a cerciorarse, ¿sí? O sea, el Señor le había dicho, ya no me sigas pidiendo lo que yo ya he hecho. Y así empezaron a llegar, uno tras de otro, sin nosotros hacer más lo que el Señor nos había dicho que hiciéramos. Empecé a predicar ese domingo, primer domingo de diciembre, ante mi esposa, ante Gary, Débora y los niños, como lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Pero ¿por qué les digo todo esto? Porque la palabra de Dios es muy clara. Quiero que escuchen lo siguiente. Efesios 3:20 dice, y el que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nos está energizando a nosotros, que nos está fortaleciendo, que sabemos que es el Espíritu Santo. A Él sea la gloria, dice, en la iglesia y en Cristo, por todas las generaciones del siglo y por todos los siglos. Hay muchas cosas que nosotros no podemos entender. Hay muchas cosas que nosotros no podemos saber. Hay muchas cosas que nosotros en ese momento no teníamos ni idea. En muchas ocasiones yo le decía al Señor, Señor, muéstrame lo que vas a hacer. Una vez se escucha ese tipo de oraciones y a veces uno las repite, ¿no? Muéstrame lo que vas a hacer. Y yo le pedía al Señor que me mostrara. Yo quería saber lo que Él iba a hacer o lo que Él estaba haciendo. Hasta que un día me habló el Señor, me dio una palabra a través de una hermana, estaba con nosotros, y me dijo, no te puedo mostrar lo que voy a hacer porque lo echas a perder. Desde entonces no he vuelto a decirle al Señor, muéstrame lo que vas a hacer, sino que todos los días le doy gracias por lo que Él está haciendo día a día entre nosotros, ¿sí? Así de que hay cosas que nosotros no podemos entender. Nosotros no sabíamos cómo iniciar una iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. El que estaba formando y ha formado y seguirá formando su cuerpo es Cristo. Porque nosotros no somos más que miembros de ese cuerpo. Porque cada uno de nosotros tendrá una función, una misión específica. A uno nos da una responsabilidad, a otro. Pero todos juntos, todos unidos en este cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, somos los que llevamos a cabo el propósito que Dios ha establecido en nuestra vida. Por eso el día de hoy, todos los que tenemos 28 años y los que tienen un día o medio día o una hora, de que el Señor les ha llamado y les ha injertado en este cuerpo, todos estamos siendo parte de este propósito. Y esta celebración es de todos. Es desde los que empezamos desde hace 28 años, como los que empiecen en este domingo y los que por generaciones y generaciones seguirán haciendo la obra que es Dios el que tiene preparada y es Dios el que la tiene ya establecida en su propósito. Así es de que hoy agradecemos al Señor el que Él ha manifestado este propósito en nuestra vida, en que es Él el que nos está guiando, que es Él el que pone en nuestro corazón a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo, nos ubica para cumplir con este maravilloso propósito que Él ha establecido en la vida de cada uno de nosotros. Somos, recuerden, servidores, ministros competentes. Él nos ha hecho competentes. Desde el primer momento en el que le aceptamos a Él como Señor y Salvador, en el momento en el que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón y es Él el que nos fortalece, Él es el que nos da la sabiduría, es Él el que nos guía, es Él el que nos muestra el camino, es Él el que cuando nos sentimos que ya no podemos, nos levanta, nos da esa fuerza, el que nos da esa palabra de sabiduría, el que nos da las palabras de conocimiento,
conocimiento, el que nos pone allí en los lugares en los que debemos de estar, en el momento en el que debemos de estar para hacer lo que Él ya tiene establecido. La obra la está haciendo Él en cada uno de nosotros. Y ese es el motivo de la celebración. Ese es el motivo de estar aquí reunidos el día de hoy para seguir cumpliendo con este maravilloso propósito. Vivir la plenitud de Cristo. Porque cada vez que nosotros, cuando estamos unidos en Él, la palabra así lo establece, ¿sí? Nosotros estamos transmitiendo, estamos llevando a aquellos que no conocen esa plenitud que está en Cristo Jesús, ¿sí? Así de que, queridos hermanos, en este día tan especial, nosotros quisiéramos, como lo hicimos hace algunos años y esperamos hacerlo dentro de quizá 2 años, cuando estemos celebrando los 30, si el Señor nos lo permite, podernos reunir todos en un salón que nos dé cabida a todos, a los que vienen en el primero, en el segundo, en el tercero, los que se reúnen en Juan Griego, los que se están reuniendo en las diferentes iglesias. Bueno, invitamos a los de Santiago de Chile también, invitamos a los de Panamá, invitamos a los de España, y de Caimancito y de todos los lugares, ¿sí?, donde se han extendido estos rayos de luz que el Señor nos dijo que sería casa de alabanza. Rayos de luz que saldrían a las naciones. Aquel inicio donde solamente éramos nosotros, donde yo no sabía cómo hacer las cosas, donde yo no tenía ni idea por dónde empezar ni cómo empezar, donde ni siquiera sabía cómo le iba a poner nombre a la iglesia o cómo hacer para ponerle nombre a la iglesia. Cuando no entendía, pero quizá no había revelado se había revelado este versículo, esta palabra de Dios a mi corazón, de que es Él, solamente Él, el que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente, dice la palabra, más allá de lo que pedimos o de lo que entendemos. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor lo que creemos que necesitamos, lo que creemos que queremos, pero nos quedamos muy por debajo de lo que Dios ya tiene para nosotros. Yo nunca me hubiese imaginado la bendición que tenía ya el Señor establecida, el propósito de lo que hemos vivido en estos 28 años. Le acabo de decir a mi querida hermana Nena, hablando ahorita al término del primer servicio, le decía que estos 28 años que hemos vivido en este maravilloso propósito de Dios, no los cambiaría por ningún reino de este mundo. No los cambiaría por absolutamente nada. Por nada. Por absolutamente nada. Lo que hemos vivido, esta plenitud de Cristo en estos 28 años, el ver lo que día a día el Señor ha hecho, el ser parte de este maravilloso cuerpo que es la iglesia, de cada uno de ustedes como miembros unidos para el cumplimiento del propósito. Esto no lo cambiamos absolutamente por nada. Nunca nos imaginamos, nunca podríamos haberle pedido al Señor que hiciera o nos diera lo que ha hecho y nos ha dado durante estos 28 años. Y esto es el motivo maravilloso de nuestro agradecimiento. Y quiero decirles que como miembros de la iglesia, muchas veces algunos me comentan o me dicen o se quejan de algún miembro de la iglesia, de algún hermano, ay, es que no esto, que no hace, que no lo aquí, que es... ¿Sabes? Yo no he traído a nadie, yo no he escogido a nadie, yo no he llamado a nadie. Todos los miembros del cuerpo de Cristo han sido escogidos,
llamados y establecidos por el Señor mismo. Por lo tanto, nadie puede juzgar, nadie puede señalar lo que Dios está haciendo. Cuando entendamos esto a plenitud, de que somos un cuerpo, que ha sido Dios, que es Dios y seguirá siendo Dios el que lo sigue conformando, que el llamado viene de Él, que Él es la cabeza y que es Él el que está haciendo las cosas, podremos seguir avanzando, dándole a Él toda la gloria, todo nuestro agradecimiento por el cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Así de que quiero invitarles a que le demos al Señor en este momento todo nuestro agradecimiento. Si quieres darle un aplauso, se lo das. Darle a Él toda la gloria por este maravilloso cuerpo que Él ha hecho. Pónganse de pie, vamos a orar y...